Bienvenidos, queridos padres, a la Escuela de Padres. Vamos hoy a conversar un poquito sobre los septenios y las capacidades anímicas que se desarrollan en estos septenios. Nosotros entendemos que el desarrollo de los niños está marcado por etapas, y a estas etapas son de 7 años, por eso es que le llamamos septenios. El primer septenio, que es de los 0 a los 7 años, está fuertemente, de alguna manera, influenciado por el movimiento, por la voluntad, por el querer hacer. Entonces el niño en este periodo, de alguna manera, como que toma posesión de su cuerpo, aprende a moverse, aprende a caminar, aprende a saltar, aprende a correr, y todo lo desarrolla un poco a partir del movimiento. Lo que se desarrolla en este septenio es un poco la estructura, las organizaciones de los órganos físicos, y uno de los más importantes, el cerebro, el instrumento físico que nos va a servir para el pensar, se desarrolla a través del movimiento, a través de estas interacciones con el entorno. El niño va desarrollando sus conexiones neuronales para tener listo su instrumento para el pensar. En el segundo septenio, de los 7 a los 14, de alguna manera lo importante, la importancia está en el sentir. El niño en esta etapa, todo lo que aprende lo vincula muy fuertemente con el sentimiento. Ustedes, si hacen un ejercicio de recordar esta etapa, van a darse cuenta que todo lo que ustedes recuerdan está muy fuertemente ligado a emociones, ya sea de alegría, o ya sea de tristeza, o ya sea de temor. Todos los recuerdos de la infancia en la escuela, por ejemplo, son vinculados a emociones. A pesar de que seguramente aprendimos muchísimo en la infancia, pero lo que más recordamos es lo que está teñido de alguna emoción intensa. Por eso es que el niño en esta etapa desarrolla y equilibra sus aspectos emotivos, anímicos. Después, a partir de los 14 hasta los 21, el joven en la adolescencia comienza a desarrollar mucho su juicio crítico. El joven comienza a cuestionar, a preguntarse, a criticar de alguna manera. Esta actividad es una actividad ya propiamente del pensar, porque para pensar yo necesito tener un juicio crítico. No es que yo acepto, como hasta en el segundo septenio o antes, que yo acepto lo que mis padres o que mis maestros me dicen, lo considero verdadero, lo considero bueno, sino que a partir de los 14 yo ya empiezo a cuestionar, a pensar por mí mismo. Este pensar y el desarrollo de este pensar es muy importante. ¿Por qué? Porque un desarrollo del pensar significa que yo tengo que ver un objeto, ya sea un evento histórico, ya sea un fenómeno físico o químico o cualquier situación. Tengo que aprender primero a observarla de diferentes puntos de vista. Porque si yo observo un fenómeno solo desde un punto de vista, no voy a tener una visión completa del fenómeno. Al yo observar todo desde diferentes puntos de vista, puedo realmente llegar a tener una percepción más global de lo que está ocurriendo. Eso es importante, se aplica para cualquier contexto histórico, político, geográfico. Siempre es importante tener diferentes puntos de vista para hacer un análisis. Entonces, ese pensar que toma diferentes puntos de vista es muy importante. También es importante que este pensamiento tenga la capacidad de observar las cosas en sí, ¿no? Cómo son. No lo que yo imagino que es, sino definitivamente tratar de observar qué es sobre lo que estoy pensando. Y por otro lado, es muy importante que este pensamiento no sea un pensamiento abstracto, que no tenga ninguna vinculación con la realidad.
Y esta vinculación con la realidad se da a través de nuestros sentidos, por un lado, pero también a través de los aspectos que hemos desarrollado anteriormente, ¿no? Desde el movimiento al sentimiento, porque esto le da a nuestro pensamiento una cualidad más integral, no está independizado. Aquí podemos ver, si nos imaginamos un poquito, que este es un ser humano, en sus aspectos del pensar, en la cabeza, en sus aspectos del sentir, en el tronco, y en sus aspectos de la voluntad del hacer, en sus extremidades y en el sistema metabólico. Vamos a ver que hay una integración, ¿no? Podríamos decir que esta forma es una forma que no tiene fin, ¿no? Que hay un movimiento continuo, por un lado. Nosotros siempre pensamos, sentimos y hacemos constantemente, y lo que hacemos lo sentimos y lo pensamos nuevamente. Entonces, este continuo movimiento entre estas tres capacidades anímicas es importante. No debe existir un bloqueo entre ellas, ¿no? O sea, el pensar debe estar interrelacionado también con el sentimiento y con el hacer, con la voluntad. Podemos ver acá también que es muy interesante que lo que se manifiesta en esta forma de manera interior se manifiesta luego de manera exterior. Entonces hay también una relación no solamente entre el pensar y el hacer, pasando por el sentir, sino también que lo que se manifiesta interiormente en el pensar se va a manifestar exteriormente en el hacer. Y también hay una relación acá entre lo que se manifiesta, lo que está interiormente en el hacer, se va a manifestar en el pensar exteriormente. Ya lo habíamos visto antes cuando hablábamos del desarrollo en el primer septenio, de que el movimiento está fuertemente vinculado con el desarrollo del cerebro, de este órgano del cerebro y sus conexiones neuronales. Entonces tenemos que para que el joven desarrolle un pensar que pueda estudiar los fenómenos de manera integral, a cabalidad y con profundidad, es importante que haya pasado por este proceso. Obviamente no significa que a los 14 vamos a dejar de hacer ni de sentir, sino que es una de las cualidades que se va a desarrollar con mayor intensidad, que es el pensar. Es importante que sea un pensamiento vivo, no un pensamiento abstracto que no tenga una vinculación con la realidad, sino un pensamiento vivo. ¿Qué significa un pensamiento vivo? Un pensamiento vivo es un pensamiento que está unido a mis aspectos sensibles, a lo que yo puedo sentir, a mis emociones y también a lo que yo puedo hacer o a lo que yo puedo percibir a través de las vivencias. Por eso para nosotros es tan importante que el joven pueda vivenciar, pueda tener una vivencia de todos los contenidos que se desarrollan en las clases. Con el desarrollo en este tercer septenio del pensamiento, el joven completa su educación, esta educación integral, en estos 3 septenios, cada uno con sus cualidades y características particulares, a desarrollar aproximadamente a los 21 años una individualidad capaz de relacionarse con el entorno desde su pensar, su sentir y su hacer.